En nuestro texto en Salmo 7, y el tema de este sermón es una súplica de protección contra los enemigos. En nuestra introducción existen muchas razones para la persecución de la vida cristiana, algunas relacionadas con el pecado, pero no todos. Job es un gran ejemplo de que no toda la persecución está relacionada con el pecado, sino que algunos se relacionan con el crecimiento de nuestra relación y de dependencia del Señor. Nuestra vida se puede comparar con una piedra preciosa. Una piedra preciosa en la tierra se crea con el tiempo en el entorno cuidado con elementos, temperatura y presión específicos, incluso después de su creación y con seca. La forma, el tamaño y el corte de la gema quedan en manos de un maestro tallador. En relación con nuestra vida, nosotros somos la gema y Dios es el maestro tallador. La persecución puede ser una forma de moldear nuestra identidad en Cristo, al eliminar cosas y personas, relaciones, adicciones, hábitos, etc. Es necesario se suavizan las asperezas para creer en nuestra humildad, templanza, bondad, mansedumbre, paciencia, amor, respeto, gracia y semejanza a Cristo, incluso puliendo cada una de nuestras facetas para que la luz de Cristo se refleje mejor y la gente pueda ver las características de Cristo viviendo en nosotros. El séptimo Salmo de David es una muestra de confianza en la protección del Señor y su juicio divino, tanto para los justos como para los malvados. En nuestro texto aquí, en versículo 1 a 17, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame a todos los que me persiguen y líbrame. No sé qué desgarren mi alma cual león y me destrocen, sí que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga en el enemigo mi alma, y al conocerla, huele en tierra mi vida. En mi honrar ponga en el polvo, Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Alzate en contra de la fuerza de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste.
te rodeará congregación de pueblos, y sobre él vuelvente a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Juzgadme, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escado esté en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está arriado contra la impío todos los días. Si no arrepiente, él afilará sus espaldas. Armado tiene ya su arco, y la preparando. Asimismo hay preparando armas de muerte, y ha ladrado asaentes adrientes. He aquí el impío conoció maldad, se preñó de iniquidad, y dijo a luz engaño. Pozo hay cavado, y lo hay ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová a ti mismo. Al analizar este capítulo, podemos ver la confianza de David en el Señor para su salvación de esta persecución. Sin embargo, también podemos ver su deseo de justicia tanto para él como para su enemigo. En los versículos 1 y 2, David explica la situación. Necesita que el Señor interceda por él. Ha sido perseguido. Describe a su enemigo como un león, dispuesto a destrozar su alma sin dejar rastro. Su alma, agobiada por el peso de este asunto, era hora de necesidad correr a su Salvador. Sí que podemos identificarnos con este sentimiento de abrumados y desesperados por ayuda, cuando las cosas parecen ser siempre difíciles y estresantes. Cuando otros, especialmente aquellos que viven en pecado, parecen siempre conseguir lo que quieren y de alguna manera tener mayores cosas que nosotros. Es frustrante. Sin embargo, al igual
que David debemos recordar que tenemos al Señor de nuestro lado y en Él depositamos nuestra confianza. El mundo será juzgado según la justicia de Dios. Nuestro enfoque debe estar en nuestra relación con Él. En los versículos 3 al 5, David habla con el Señor buscando justicia para sí. Entendido que si había cometido por pecado contra alguien o contra el Señor para provocar esta persecución y le será revelado para que se arrepintiera. David no se absiente de ser disciplinado por sus malas acciones y desea la claridad del Señor. Desea estar bien ante Él. En los versículos 6 al 7, David, tras justificar su causa, busca la santa justicia del Señor sobre sus enemigos. Al igual que cuando Goliat se burló del nombre del Señor en el campo de batalla, David siente era justa por la falta de respeto que su enemigo muestra hacia Dios al buscar que su siervo y su pueblo reciben a juicio santo sobre sus enemigos y lo liberen de esta persecución. Un aspecto importante aquí es que David no surgiere su juicio sobre sus enemigos, sino que se somete al Señor para su juicio. Cuando oramos por nuestros enemigos, debemos orar por la voluntad de Dios con respecto a su juicio. Somos demasiado mezquinos en nuestra naturaleza pecaminosa como para emitir un juicio justo. En estos versículos, David reconoce a Dios como el Altísimo y pone esta situación en sus muy capaces manos. En los versículos 8 a 9, David nuevamente reconoce a Dios como el juez supremo, que juzga tanto a justos como a malvados. David entiende que nada se le oculta al Señor y que su juicio es absoluto. Como creyentes podemos tener paz al confiar en Dios para su juicio y su tiempo. A veces eso significa que Dios extendía misericordia y gracia, y cuando pensamos que debería haber sido juicio y disciplina. Dios nos recuerda en Isaías 55 y versículos 8 a 9, porque mis pensamientos no son vosotros pensamientos, ni vosotros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vosotros caminos, y mis pensamientos más que vosotros pensamientos. Y Jonás es un excelente ejemplo de esta forma de pensar. Predicó el arrepentimiento
Pero cuando la ciudad de Nínive se arrepintió y se volvió al Señor, Jonás se enojó porque, aunque había predicado la palabra del Señor sobre el arrepentimiento, deseaba juicio y no misericordia para Nínive. No nos corresponde juzgar, sino obedecer. En los versículos 10 y 11, David proclama nuevamente que Dios es su defensa y salva a los rectos de corazón, mientras juzga con justicia a justos y impios todos los días. Debemos recordar que el carácter de Dios nunca cambia y que su santidad, justicia y perfecta voluntad se cumplieron en su tiempo perfecto. No podemos adelantarnos a Dios cuando se trata a su perfecta voluntad. Aquellos a quien consideramos malvados y que nunca podrían ser usados por Dios, podrían convertirse en el próximo Saúl convertido a Pablo. Por esto debemos orar por nuestros enemigos para que Dios cambie su corazón y los salve. Porque a orar por ellos también cambia nuestro corazón. En los versículos 12 al 16, David explica que el enemigo tendrá consecuencias si persiste en no se aparta de sus malos caminos. Dios siempre está dispuesto a defender a los justos y sus herramientas de juicio son vastas y siempre están listas. Sin embargo, también hay misericordia y perdón si se elige. En Gálatas 6:7, y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También en 2 Pedro 3:9, el Señor no retará su promesa, según algunos le tenían por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el último versículo de este capítulo, en versículo 17, nuestra conclusión es alabar. David alaba al Señor por quien es y por su grandeza. Esta debería ser también nuestra actitud. En las buenas y en las malas debemos alabar al Señor. Porque en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos instruye en el versículo: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al igual que el rey David y Job, cuando atravesamos momentos difíciles, nuestro deseo siempre debe ser
honrar al Señor con nuestras palabras y testimonio. David siempre buscó orar al Señor y Job también. Vendrán tiempos difíciles, pero en nuestra respuesta a estas situaciones, lo que fortalece nuestro caminar con el Señor. Recordemos que somos un reflejo de amor, la gracia, la misericordia, la salvación de Jesucristo nos ha dado. Así que hagamos lo que dicen las Escrituras en el Salmo 107, versículo 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén.